siempre falta. Como decía Atilio hablaba por micrófono y tenía una bocina al lado. Nunca andaba el micrófono, esa bocina vio de almacenero, entonces traerle la bocina urgente. Bueno, si no lo hacemos así con el sonido natural. Bueno, con esta pequeña charla entre amigos iniciamos lo que es para nosotros un año realmente de festejos, que es la celebración del 60 aniversario del Colegio Mayor. Con esta charla y con otra que vamos a dar el viernes, en los cuales van a participar dos ingenieros que están acá presentes esta noche y un abogado sobre ya el tema de Atilio. Esta noche vamos a enfrentar el primer tema, que es un poco la semblanza y las realizaciones y cómo era la vida en su fundación. El que está acá a mi derecha es el ingeniero Fauda, que fue uno de los primeros residentes y fundadores del Colegio Mayor y que vivió la primera calle que usted lee en la revista del colegio, en calle Crespo. Y bueno, el que está acá a mi izquierda, muchos de ustedes lo conocen, Pedro Zuccas, S-U-K-A-S, no S-U-K-A, pues me criticó porque estaba mal escrito el apellido. Pedro Zuccas, que es bioquímico, Fauda es ingeniero químico. Entró en el año 58 al colegio, él originariamente era de Comodoro Rivadavia, y acá el ingeniero Fauda era de Montevideo, de la provincia de Córdoba. O sea que fíjense que de alguna manera tenemos también gente del sur, gente de Córdoba, gente del Río, se va renovando un poco la historia. Vamos a iniciar esta charla que espero que sea de interés para conocer un poco nuestras propias raíces. Algunas cosas ustedes las van a entender, otras cosas quizá les cueste un poco. Hay que ubicarse que estamos hablando de 60 años atrás y no es fácil. De cualquier manera, esas son nuestras raíces. Y bueno, esperemos que con esta charla nos enriquezcamos y en base a esas raíces nosotros recreemos el Colegio Mayor en la nueva dimensión y las nuevas realidades que nos toca vivir. Así que lo dejo en esta charla de amigos con el ingeniero Fauda y el doctor Zuccas, que nos van a hablar los dos, digamos, un poco del periodo del padre Guillermo. Fauda, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción cómo caí yo a Santa Fe. Resulta que yo había rendido cuarto libre, tenía 17 años y no tenía todos los certificados de estudio, pero tenía todas las materias metidas. Y entonces el único referente mío era de la zona de Leones, porque Montevideo está cerca de Leones, era Enrique Rosso, el hermano del padre Rosso. Así que vino, recomendado por otro ingeniero de Montevideo, y él me llevó, y entonces anduve buscando una pensión. Ya cerca de abril no había pensiones, bueno, una pensión más o menos, pero me ubicaron, y después fue Enrique Rosso el que me llevó al decano para decirle: mire, este joven no tiene todos los certificados de estudio, pero los tiene que... No hay problema, me llevó al decanato. Bueno, esa fue mi introducción. Pero después yo caigo para ser uno de los miembros del Colegio Mayor por el Ateneo Universitario. El Ateneo Universitario, la primera incursión grande del ETT, que era la universidad, que estaba creada precisamente por el hermano de Atilio Rosso, por el ingeniero Peretti, por otra gente de Mendoza, por muchos que habían formado el Ateneo Universitario por la idea del ETT, que Fasolino le había dicho: usted tiene que dedicarse a la tarea universitaria. Y lo hacía con mucho ahínco y con ideas muy claras, porque sabía muchísimo, además era un estudioso de esos. ¿Qué pasa? Yo anduve en 2 o 3 pensiones y me recalaron, estamos en el año 53, en Crespo y 25 de Mayo, que fue la primera casa, pero no en la casa del Colegio Mayor. Había 3 santiagueños y entonces ahí nos instalamos. Estaba también, ahí vivía Álvaro Iribarren, que fue el primer decano, y bueno, ahí estuvimos todo el año, rendimos la primera materia química
química orgánica, inorgánica, y bueno, ya éramos ingeniero químico de química inorgánica, y bueno, el año siguiente vino Lidendecker y se armó el colegio naval. En la esquina estaba la capilla, que vino el obispo y la autorizó, y después teníamos todos los fundadores, que son Franceschini, Barren, Palau, Medina, Rosaín, Miguel Ángel Bocio, López, bueno, y yo no le comenté a ellos que enfrente estaban, sí, Leo Villar, estos cuatro que figuraban, que era la parte de 2487, que era el comedor. Esa era la idea. Lidendecker nos daba una o dos veces, o tres veces misa en la capilla, y ahí concurríamos todos. Y después también Lidendecker nos llevaba a la acción católica, y muchas veces él nos daba la presencia y sus oraciones y sus comentarios, y muchas veces venían, como ahora yo, que no soy ningún disertante, pero venían mayores a darnos sus experiencias, o sea, gente que ya se iba del colegio. Pero además, Lidendecker tenía muchas ideas. Nosotros, el colegio mayor era la parte de la organización de grandes cosas, porque eso de que vino Borges, yo no me acuerdo la cantidad de grandes escritores que vinieron, pero fue un suceso, y eso fue idea de Lidendecker. Después, nosotros, y ya lo he visto y lo han mencionado muchos, teníamos el Cine Club, también impulsado por Lidendecker, lo hacíamos en los jesuitas, y en el Cine Club no íbamos a ver una película y nos íbamos, no. El Cine Club se terminaba la película, se analizaba, se deshojaba, se opinaba si estaba bien, si estaba mal. Después teníamos la parte de Ateneo, que también hacíamos apuntes y hacíamos folletos de propaganda, también de nuestro Ateneo. Pero también teníamos una actividad física, de la cual con otros que habíamos acercado hacíamos rugby. Y rugby, llegamos a ser campeones de la Liga Santa Felina, y eso siempre era un conglomerado, o sea, la parte gremial iba por el Ateneo y la parte espiritual, la parte iba por aquí. Después la otra parte de Lidendecker, la extraordinaria persona de Lidendecker que absorbía todo, porque estábamos en tiempo, vamos a dejar de lado los ideales peronistas, no peronistas, lo que sea, pero estábamos en una época muy difícil. Era sus misas, primero la daba en el Carmen, no había micrófono, se subía al púlpito y, como dicen por ahí, no volaba una mosca, y lo escuchaban a Lidendecker con una atención, porque era una homilía, pero de esas, una homilía de esas, además de ser una homilía para los estudiantes, una homilía sobre la libertad y una homilía sobre el mismo pensamiento de la Iglesia, era una homilía baja. Después de ahí también lo dimos fuimos a los agustinos. En los agustinos ya era una parroquia más grande, ahora está muy linda los agustinos, era grande pero no tenía la terminación que tiene ahora, y también se llenaba de estudiantes. Y después venía la parte de la lucha estudiantil. Lo persiguieron mucho a Lidendecker. Nosotros a veces lo vigilábamos, que salía, que no salía, que espere padre, mire, porque estábamos recontra controlados. Y estalló en el 55. O sea, nosotros lo iniciamos en el 54 y en el 55, bueno, estábamos en un proceso
repartíamos volantes, iba uno adelante, otro atrás y el del medio repartía los volantes debajo de las casas. Si se cruzaba el de adelante o el de atrás, dejábamos repartir. ¿Qué pasó? Unos compañeros, porque eso da una adrenalina, a pesar, claro, cuando uno tiene 21 o 22 años, una adrenalina que, bueno, y decía, el que se queda con volantes, se los tiene que comer o los tiene que tirar a la cloaca, listo, no tenían que quedar volantes. Entonces, dos compañeros nuestros, que eran Weber y otro, quedaron con la adrenalina y decían, no, ¿qué vamos a seguir repartiendo? Por ahí uno desapareció, el otro padre no le había ofrecido, el uno estaba en la ventana. Pero después eran las luchas estudiantiles, pero después de eso, después de junio, de que ametrallaron la Plaza de Mayo y hubo todo ese lío y hubo una manifestación, bueno, yo era el jefe de casa, se lo conté a él. En ese momento nos habíamos unido con los reformistas, porque todos estábamos contra el régimen. En ese momento, y en el Colegio Mayor de Crespo, había un sótano que había armas. Cuando se arma la desconcentración, dice, se van todos y Iván, que era el decano, dice, Fábula, tenés que hacerte cargo de las armas. Por suerte tenía dos compañeros, que bueno, teníamos esos pilotos que se usaban antes y nos metimos, había fusiles, ametralladoras, todo así, y fuimos a la casa del lado, que se vayan a la casa del lado, las guardan ahí y rájense. Cuando fuimos a esa casa, ¿qué pasó? Una de las mujeres dice, no, nos van a meter presos, nos van a matar, échenlo. ¿Qué hicimos? Nos refugiamos en 2487, que era nuestro comedor. Y no es que comíamos nosotros ahí, comíamos los 24 o 30 que éramos el colegio mayor, más teníamos un turno, también eso auspiciado por el gobierno, que decía que si podíamos darle de comer, o sea, se daban dos turnos. Y estaba armado, bien armado ese comedor. Bueno, nos fuimos ahí a la terraza y bueno, cada uno agarró un arma, nos vamos a defender. Y por suerte vino gente que dice, no, estamos en junio, esto para septiembre se acaba, no vale la pena derramar sangre, vengan, nos llevaron a la costanera en un chalet y dejamos todo ahí. Pero nos destrozaron el comedor. Nos destrozaron el comedor, Leyendenque dice, bueno, lo vamos a reconstruir, y lo fuimos a reconstruir. Y salimos todos los estudiantes salimos a ir por las casas en Santa Fe, a manguear, como quien dice, a ver, y nos respondió la gente, pero después Leyendenque se dio cuenta de que había gente que se había largado por su cuenta, y entonces sacó un comunicado al litoral o algo así, que había terminado la reconstrucción del crucero, y listo, porque había mucha gente que había salido a recolectar guita para subir. Eso es lo que representaba. Nosotros íbamos en nombre de Leyendenque, se dan cuenta, y había salido los diarios que nos habían quemado el colegio, los cubiertos, todos lo habían tirado por las troneras de los bocacales. Pero no, en ese sentido paró. Y después, ya le digo, fueron muchos años de manifestaciones y de no una lucha encarnada, pero una lucha permanente en el sentido de seguir con el sentimiento del colegio mayor. Y el colegio mayor se fue agrandando. ¿Y qué pasó? Que Leyendenque siempre quería algo más. Siempre quería algo más, y entonces se llega a la conclusión que vamos a la casa del desastre, allá, porque en Crespo, en la mitad de Crespo tenía Leyendenque su hábitat, ¿no es cierto? Y estaba lleno de libros porque él leía muchísimo. Y tenía
un interlocutor válido en ese momento, que era Álvaro Iribarren, que tenía toda la enciclopedia de Santo Tomás de Aquino, tenía toda la filosofía de Santo. Así que hay veces había charlas que, bueno, había que escucharlo, ¿no? Había que escucharlo porque gente que sabía muchísimo y tenía, además de saber, tenía ideas bien de lo que decía. Entonces, cuando fuimos allá a 1664, 25 de mayo, que era la casa de desastre, entonces les dije que se trasladara allá. Y bueno, de nuevo a mí me mudaron a nombrar jefe de casa, porque el jefe de casa tenía que agarrar y reunir a los tipos que venían de las vacaciones. Decía, bueno, vos tenés esta pieza, vos tenés esta pieza, vos tenés que pintar esto. Entonces, a mí me tocó pintar también de esta casa, me tocó pintar, pero después ya no vivía en esta casa. Pero así trabajamos. También de Acción Católica nos recomendaba y íbamos a la Gran China y íbamos una vez o 2 veces por semana a dar el catecismo. Íbamos 2 o 3 y nos metíamos ahí entre la choza, el pueblerillo y seguíamos. Y le digo una cosa, Leyendecker era un tipo bastante hermoso y era bien visto, sobre todo por el gremio femenino. Sí, no, siempre, pero nunca lo vi a Leyendecker explicar cosas nuevas. Hay veces había que decirle a los economos, a los que, che, comprarle una sotana al cura, porque el cura anda con una sotana. Nunca lo vi a Leyendecker pedir plata para cosas de él, no era, vivía siempre muy honestamente, no. Lo único que siempre conservaba su perfil, o sea, tenía pinta. Y después llegó un momento que cuando daba grandes conferencias, lo llaman de Buenos Aires. Pero en ese tiempo no podía ir, porque él nunca se sacó la sotana. Nunca se sacó, de todo el tiempo que yo lo conocí, nunca se sacó la sotana. Y entonces yo más o menos tenía el físico de él. Y me dice, che Miguel, porque nosotros hasta en diciembre, yo rendí un examen el 28 de diciembre y con traje y corbata, nosotros vendíamos con traje y corbata, no sé, ahora los chicos van con jean y camisa, no, con traje y corbata. Me dice, me presta, yo tenía un traje, bueno, porque antes el traje no era tanto de confesión como ahora, uno tenía un sastre, yo tenía un sastre acá, que era pariente de los parientes de mi señora, que me hacía un traje castan. Ah, sí, se lo di. Y se fue a Buenos Aires con el traje a dar una conferencia y a la semana volvió y dice, toma, me anduvo fenómeno, me regaló una corbata de seda roja que no sé mucho tiempo. Sí. Bueno, ese era el Leyendecker que nosotros admirábamos, pero ya le digo, lo que más concentraba al Leyendecker era su alocución en el púlpito. En el púlpito era una cosa que no se podía, porque si nosotros íbamos a una misa universitaria el día que no estaba Leyendecker, bueno, era una misa, pero cuando estaba Leyendecker era atrayente, como si hubiera sido un espectáculo, digamos, un espectáculo por la sabiduría y por los conceptos, porque no era una cosa que así, pues, vamos a sacar no, él hablaba y hablaba con mucho conocimiento y con mucha profundidad. Bueno, de anedas de acá, de manifestaciones, podemos hablar de muchas, ¿no? De que una vez de tanta manifestación, casualmente me decía hoy el doctor Zucca, dice, ¿te acordás del flaco clérigo, pobrecito, ya murió? Le decíamos campanita, porque siempre tenemos que hacer una campanita por esto, tenemos que hacer una campanita por aquello. Y bueno, pero como era flaco y alto, bueno, lo notaron, entonces salió unas publicaciones de que nosotros habíamos hecho unas manifestaciones y salieron él y
el Loro Batau. Loro Batau es también de los fundadores de la casa 2487. Y se tuvieron que ir como 6 meses, se fueron a Entre Ríos en la estancia porque casi no lo trafuraron. Ahí cuenta en esta historia que leí yo, que fue verídico también, de que lo sacaron en una procesión en ese tiempo a la Virgen de los jesuitas, el padre de los jesuitas, y el deje dijo, yo también voy, y bueno, fue a la procesión, lo encanaron a los dos. Después lo sacaron. Pero fue un tipo que siempre tenía algo en mente para hacer más. Bueno, después, lógicamente, se hicieron más casas y después llegó el momento de hacer las casas de las chicas, de las mujeres. Cuando yo me fui, nosotros empezamos con esas 2 casitas y cuando yo me fui en el 60 ya había 7. Ya había 7, de las cuales 2 eran de mansiones universitarias de mujeres. Y bueno, después siguió creciendo y después llegó un momento. Y le digo otra cosa. El asunto de los comedores universitarios tuvo mucho, porque acá después hubo un gran comedor universitario. En el sur también teníamos un comedor universitario. Fue copiado también por los reformistas. Pero claro, nosotros administrábamos nosotros y nos arreglábamos, porque no era solamente para los del colegio. A todos los que querían venir a comer, no se lo daban gratis, le cobraban una cuota y ya está. Y después fue copiado y después no les dio resultado a ellos. Tampoco después, cuando yo me fui, todavía existían los comedores del colegio mayor. Después me parece que se vinieron abajo, pero porque hubo problemas económicos y que se dio para todo el mundo. Ahora es distinto, porque ahora la universidad tiene su autarquía, tiene su presupuesto, se alió con otro, tiene comedor ahí en el pozo y ahí está. Bueno, yo no sé si quiere preguntar algo. Esto es mi pensamiento sobre el derecho. Dejamos la pregunta para el último, así Sí, pasamos a Pedro y al final lo que quiera preguntarte. ¿Cómo lo conociste a Víctor? ¿Cuándo vino Víctor? Víctor Bravo vino, dice que yo lo recibí. Bueno, otra negra cuenta. Un día viene el arzobispo de Paraná. Y bueno, desde que quería mostrar su obra, venía a ver el colegio universitario, porque era una novedad. Y empiezan a mostrarle el colegio mayor y van a revisar. Eso lo cuenta Víctor Bravo. Los de ingeniería estábamos mucho en la facultad, entre prácticas y van y nos revisan los roperos. Y entonces nos revisan los roperos. Y claro, yo en ese tiempo era fanático de Audrey Hepburn. Y tenía la imagen de Audrey Hepburn, no en masa ni nada, sino una artista bien vestida. Y después dice que le comentó, bueno, no tiene ningún santo ni nada, pero tampoco tiene una mujer.